Capítulo 1. El primer mensaje. Esteban nunca había sido un hombre de costumbres, pero la plaza parecía ser una excepción. Cada tarde, después de una jornada gris en su trabajo, se dirigía al mismo banco bajo el gran árbol, donde podía pasar minutos, a veces horas, observando el mundo sin esperar nada de él. Este banco, con sus maderas desgastadas y su apoyo inclinado, era como una extensión de su soledad, un lugar en el que su propia presencia pasaba desapercibida entre los ruidos suaves de las hojas y el susurro ocasional del viento. Pero esa tarde algo había cambiado. Al llegar, se encontró con un pequeño papel doblado cuidadosamente en el asiento. No estaba escrito con esmero ni con una letra elaborada, era un mensaje sencillo, escrito casi con prisa, como si quien lo dejó temiera ser descubierto. Al abrirlo, leyó las palabras con un escalofrío que le recorrió la espalda. A veces me siento como una sombra en medio de otras sombras. Como si el mundo siguiera su curso sin mí. ¿Alguien más siente este peso en el pecho? Si lees esto, tal vez no esté tan solo como creo. Esteban leyó el mensaje una y otra vez, como si tratara de absorber cada palabra, cada espacio entre las líneas. Había algo en esas frases que parecían escritas para él, algo que resonaba en lo más profundo de su ser. Por primera vez en mucho tiempo se sintió menos solo. Era una paradoja extraña, en un mensaje dejado por un desconocido, encontró una especie de compañía. La sensación lo invadió de manera tan repentina que casi le dolió. Era un peso inesperado, un recordatorio de cuán aislado se había vuelto, de cuánto había cerrado su corazón al mundo, sin siquiera darse cuenta. Se recostó en el respaldo del banco, mirando el papel entre sus dedos, como si buscara en el vacío del aire las respuestas a las preguntas que ahora se arremolinaban en su mente. ¿Quién había escrito esas palabras? ¿Cuánto tiempo llevaba esa persona en la misma plaza, sumida en la misma soledad que él? La posibilidad de que otro ser humano, en algún rincón de la ciudad, experimente el mismo vacío, le pareció, en su sencillez, algo profundamente conmovedor. Con la mente todavía nublada, regresó a su casa esa noche, sintiendo que algo en él había cambiado. La rutina ya no era la misma, la soledad, que antes le parecía inamovible, ahora estaba teñida de una ligera intriga. Encendió una lámpara y se sentó junto a la mesa de su comedor. El papel, doblado con cuidado, reposaba frente a él, como si le pidiera una respuesta. No estaba seguro de cómo empezar. Se sintió torpe, como si cada palabra que pensaba escribir le costara más de lo que esperaba. No recordaba la última vez que había expresado sus sentimientos de manera tan sincera. Había pasado tanto tiempo sin hablar de lo que realmente sentía que se le hacía difícil. Pero esa noche algo dentro de él se rompió un poco, como una grieta que dejaba pasar un destello de luz. Al final, escribió: También me siento solo. A veces pienso que la vida es un viaje en solitario, una especie de caminata sin rumbo. Como si la gente a mi alrededor fuera una serie de sombras que cruzan el mismo paisaje, pero sin detenerse nunca. Quizás leer esto signifique que tú también lo sientes, y en ese caso, tal vez estamos menos solos de lo que pensamos. Dobló el papel con cuidado, sintiendo una mezcla de vergüenza y esperanza. La mañana siguiente parecía no llegar nunca. La noche era un susurro interminable de pensamientos y dudas, pero en el fondo, una pequeña chispa de emoción le mantenía despierto. ¿Y si, de alguna manera, quien dejó el primer mensaje lo encontraba y respondía? ¿Y si, finalmente, había encontrado a alguien que podía entenderlo? Esa tarde Esteban volvió a la plaza, sintiéndose tan vulnerable como si estuviera dejando una parte de sí mismo en ese banco. Puso el papel en el mismo lugar donde encontró el mensaje original, con el corazón latiendo con fuerza. Luego se alejó y esperó, observando desde lejos en silencio. La espera fue al principio emocionante, pero conforme pasaban los días, comenzó a desvanecerse en una especie de resignación. Esteban seguía yendo al banco sentado solo, tratando de llenar con palabras y pensamientos los minutos que parecían eternos. La plaza era su refugio, pero también se había convertido en su punto de incertidumbre. Finalmente, después de varias tardes de espera, encontró un nuevo mensaje en el banco. Al abrirlo, el pulso se le acelerará. La letra era diferente, pero el mensaje mantenía ese mismo tono de anhelo y de confesión que tanto lo había conmovido la primera vez. Hay algo reconfortante en saber que alguien más se siente como yo. Quizás este mundo no es tan solitario después de todo. Quizás podamos compartir, aunque sea en silencio, este espacio que parece pertenecer solo a los que caminamos sin rumbo.
El mensaje parecía responder a su propio sentimiento como si, a través de las palabras, se estuviera formando un lazo invisible. Sentía que aunque desconocía el rostro de la otra persona, estaban unidos por algo que iba más allá de la casualidad. Era como si el banco de la plaza hubiera sido testigo de una conexión extraña, una que escapaba de los límites convencionales. Aquella tarde Esteban se quedó sentado por más tiempo del habitual, sosteniendo el mensaje en sus manos, sintiendo como el eco de aquellas palabras se mezclaba con su propio silencio. La plaza, que siempre había sido un lugar vacío, ahora parecía tener un propósito nuevo, un sentido que no alcanzaba a comprender del todo pero que, de alguna forma, le daba paz. Esa noche Esteban regresó a su casa sintiéndose menos invisible. La soledad, aunque no desaparecida, parecía menos absoluta. Quizás este intercambio anónimo, este ritual sin nombre ni rostro, fuera lo que necesitaba para encontrar, poco a poco, algún sentido. La espera se convirtió en su nueva compañera, y la plaza, en el refugio de esa conversación inacabada que lo conectaba con algo, o alguien, que aunque desconocido, ya se sentía cercano.